Buenas tardes, mi nombre es Isaías Cortés Márquez, soy alumno del séptimo semestre de la carrera de agronomía. Lo que hoy les vengo a presentar es una exposición acerca de conceptos básicos de, de fitopatología. El tema que vamos a abordar ahorita va a ser el tema de parasitismo y desarrollo de la enfermedad. ¿Qué es el parasitismo y el desarrollo de la enfermedad? Bueno, aquí lo veremos. El parasitismo es una forma de interacción biológica en la que un organismo llamado parásito vive a expensas de otro denominado hóspede, el cual obtiene nutrientes y condiciones para sobrevivir y reproducirse en el contexto de la fitopatología. El parásito es el que está relacionado con el patógeno de plantas. ¿Cuáles son estos tipos de patógenos de plantas? Un ejemplo serían los hongos, las bacterias, los virus, los nemátodos y o micetos. ¿Qué hacen estos? Lo que hacen es que invaden los tejidos vegetales. Ahora hablaremos de lo que deriva, porque a partir de eso se deriva un desarrollo de la enfermedad. ¿Qué es este desarrollo de la enfermedad? Es cuando ocurre la interacción entre el parásito y la planta hóspeda. Rompe el equilibrio fisiológico de la planta, causando alteraciones en sus funciones vitales. ¿A qué es lo que afecta esto principalmente? Es a la fotosíntesis, la respiración, el transporte de agua y los nutrientes. Ahora les daré detalles de las etapas principales en el desarrollo de la enfermedad. Esto es lo que deriva de los primeros puntos que habíamos hablado, porque esto se deriva por etapas que llevan a la enfermedad por parasitismo. Y aquí se las compartiré. Uno, la primera etapa es el contacto e ingreso del patógeno. ¿Qué es esto? Que el parásito alcanza la superficie de la planta e ingresa por heridas, estomas o directamente perforando la cutícula. Un ejemplo claro de esto, como bien aquí se menciona, es la Pucina graminis, que es roya del trigo, que la penetra a través de los estomas. Como bien habíamos dicho, parásito alcanza la superficie de la planta y puede entrar tanto con estomas o perforando la cutícula. En este ejemplo, que es la roya del trigo, nos aparece que la infecta a través de los estomas, ya que esto lo hace penetrando. Otra etapa es la colonización y establecimiento. Esa es la siguiente etapa que sigue en el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué es la colonización y el establecimiento? Es cuando el patógeno se multiplica en los tejidos del hóspede utilizando sus nutrientes. Un ejemplo claro de esto serían los nemátodos, que son los formadores de agallas. ¿Qué hace esto? Que inducen células gigantes en las raíces. Esto afecta a la raíz debido a que a través de los nematodos lo que hace es formarle agallas la raíz y ir desarrollando lentamente la enfermedad. Otra etapa principal del desarrollo de la enfermedad del parasitismo es la interferencia de las funciones fisiológicas. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el patógeno libera enzimas, toxinas o efectores que alteran los procesos celulares de la planta. Un ejemplo de esto sería que el Fusarium oxyporum obstruye los vasos cinemáticos causando marchitez vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta directamente a la planta. Otra y la última etapa que sería manifestación de síntomas. ¿Qué podemos ver en esta manifestación de síntomas? Que el daño ya es visible en la planta. ¿Y cómo lo expresa? Lo expresa a través de manchas, necrosis, marchitez
y a través de pudriciones. Esto nos lleva a considerar que la planta ya ha sido completamente infectada por la enfermedad del parasitismo. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya empieza a manifestar todos los síntomas que nos trae esa enfermedad. Y esto es lo que deriva a que salgan manchas, necrosis, marchitez o en un caso que se pudra la planta. ¿Por qué? Porque ya está completamente infectada y antes presentó los síntomas que ya habíamos hablado, las etapas de la enfermedad. Y cuando se llega a este caso de ya haber manchas y necrosis, es porque ya está manifestando los síntomas y que la planta prácticamente está infectada. Ahora hablaremos de parasitismo y patogenicidad. ¿Qué es el parasitismo? El parasitismo se refiere a la relación en la que un organismo, entre comillas, un parásito, vive dentro o sobre otro organismo. Esto quiere decir que este parásito puede vivir dentro de otro que no sea él. ¿Y cómo lo hace? Pues se almacena a través de hospedero. ¿Y qué obtiene con eso? Al ser eso, obtiene nutrientes, causando en muchos casos daño en plantas y los parásitos son los patógenos. ¿Cuáles son los patógenos? Aquí les vamos a decir unos ejemplos. ¿Cómo lo son? Hongos, bacterias, virus, fitoplasma, nematodos, etc. Esos son ejemplos de los patógenos a los que principalmente afectan. Y esto es lo que afecta al desarrollo normal de los cultivos. Es decir, que una vez el parasitismo que ya tiene su hospedaje en la planta, lo que hace es afectar el desarrollo normal. O sea que si tú tenías previsto que la planta creciera en tal tiempo, no se va a poder lograr debido a que está siendo atacado y afectado principalmente por el parasitismo. Esto nos lleva a que su desarrollo no sea normal, ni que crezca normal, ya que tiene varios problemas, que es lo que le afecta y hace esta enfermedad. Por otro lado, la patogenicidad, que es algo de lo que igual estamos hablando ahorita, es la capacidad que tiene un parásito para causar una enfermedad en un hospedero susceptible. No todos los parásitos son igualmente dañinos. Algunos pueden ser parásitos débiles o soprofitos o facultativas, mientras que otros poseen mecanismos muy especializados para invadir y colonizar tejidos vegetales. ¿Cuáles son las diferencias clave del parasitismo y de la patogenicidad? Que el parasitismo es la interacción biológica viva o expensa del hospedaje y la patogenicidad es el poder de ese parásito para poder producir una enfermedad. Ahora hablaremos de los factores que determinan la patogenicidad. El primero sería el mecanismo de penetración, que son enzimas que degradan cutícula o pared celular. ¿Qué sería esto? Un ejemplo sería la protritis cinerea, que produce enzimas pectinolíticas para invadir tejidos. Ese es un ejemplo de su mecanismo que ocupa esta, que es la patogenicidad. Otro factor que hace es la producción de toxinas. ¿Qué es esto? Es un compuesto que altera el metabolismo de la planta. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo sería el tizón de maíz, que produce toxinas específicas en base a lo que se está desarrollando. Otro factor que determina la patogenicidad es el efectores musculares. ¿Qué es esto?
Los efectores musculares son las proteínas que suprimen la defensa del hospedador. Un ejemplo sería la fitopotora interfaz, que es la que libera efectores que inhiben la respuesta inmune. ¿Qué nos quiere decir de esto? Que esto nos lleva a que la proteína no cumpla con su función debido a que se ve afectada por esto de los efectores moleculares. Otro factor que determina es la capacidad de colonización. ¿Qué es esto? Es la velocidad y extensión con el que un patógeno invade. Un ejemplo de esto sería las bacterias como Ralstonia. ¿Qué es? ¿Qué hace esta bacteria? Lo que hace es bloquear el xilema y avanzan rápidamente. Esto quiere decir que avanzan a pasos agigantados y se ocupan de la colonización de la planta. Ahora les daré un ejemplo de parasitismo y patogenicidad en plantas. ¿Qué es esto? Unos ejemplos serían la Pucina gramitis, que es raya del trigo. Esto se refiere a que este parásito es obligado con alta patogenicidad. Otro ejemplo de esto es el meloide nemátodos de agallas. ¿Qué es esto? Que inducen células gigantes para alimentarse. Otro ejemplo sería de esto los virus del mosaico del tabaco. ¿Qué hace esto? Lo que hace es requerir células vivas para multiplicarlos, mostrando su dependencia parasítica. Ahora, en el siguiente punto, hablaremos del parasitismo y antagonismo. ¿Qué es el parasitismo? El parasitismo es la relación en la que un organismo, un parásito, vive a expensas de otro. ¿Cuál sería el otro? Sería un hospedero. ¿Qué obtiene? Pues viviendo de un hospedero, obtiene nutrientes y afecta su desarrollo. En el caso de las plantas, los parásitos son patógenos. ¿Qué serían estos patógenos? Serían los hongos, la bacteria, los virus y los nematodos. Su principal función es afectar, ya que estos le causan enfermedades a la planta. Un ejemplo sería la fitopotora, que son infestos en papa. ¿Qué quiere decir esto? Que son tizón tardío. Ahora hablaremos del antagonismo. ¿Qué es el antagonismo? Es la interacción entre dos organismos donde uno limita, inhibe o destruye al otro. En el contexto agrícola es muy importante porque se aprovecha en el control biológico de enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que su interacción del antagonismo es tener dos organismos donde uno se limita y el otro no. ¿Cuál es la función de esto? Que uno por sí mismo destruye al otro. Y aquí nos da a entender que en el contexto agrícola es muy importante porque se aprovechan para el control biológico de enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de estos dos organismos ayuda a erradicar tanto plagas, enfermedades. ¿Por qué? Porque es algo que inhibe y destruye a otros. Un ejemplo de lo que estamos hablando serían los hongos antagonistas, que compiten con otros hongos patógenos y que producen antibióticos y degrada sus paredes celulares. Otro ejemplo de esto serían las bacterias antagonistas. ¿Qué es esto? Son los que inhiben el crecimiento de fitopatógenos en la rizosfera. Eso nos da a entender lo que es el parasitismo y antagonismo. El siguiente punto de que hablaremos es el rango de hospedantes de los patógenos. ¿Qué es esto?
El rango de hospedantes se refiere al conjunto de especies vegetales que un patógeno puede infectar y en las cuales es capaz de desarrollar una enfermedad. Este concepto es fundamental en fitopatología porque determina qué tan amplio o limitado es el impacto de un patógeno en la agricultura. Tipos de rango de hospedantes. Aquí hablaremos de los todos tipos de rangos que tiene un hospedante dentro de los patógenos. El primero sería patógenos de rango estrecho, especialista. ¿Qué son estos patógenos de rango estrecho? Son los que infectan una sola especie o un número muy reducido de especies emparentadas. Están altamente adaptadas a su hospedero. Un ejemplo sería la Pucina graminis, que es la que ataca principalmente al trigo. Otro sería el virus del mosaico de la papa. ¿Qué es esto? Que es en solanáceas específicas. Esto quiere decir que este tipo de patógenos de rango estrecho, hay patógenos que ya están especializados en invadir y controlar a una sola especie. Como lo vimos en el ejemplo, un ejemplo es la Pucina graminis, que ya está especializada en atacar solamente al trigo. El otro es el virus del mosaico, de la papa. ¿Qué es eso? El virus es el potatovirus Y. Este virus, como bien lo habíamos dicho, es un patógeno igual especialista que se encarga de infectar en salaneas específicas. Ahora hablaremos del patógeno de rango amplio, que estos son los generalistas. ¿Qué son los patógenos de rango amplio? Son los que infectan muchas especies de plantas, a veces de familias distintas. El otro punto es que representan un mayor riesgo en la agricultura porque pueden sobrevivir en diferentes cultivos o malezas. Un ejemplo de lo que estamos hablando sería la Sclerotinia sclerotium. ¿Qué es esto? Es la que puede infectar más de 400 especies. Entre estas especies de la cual él puede infectar se encuentran la lechuga, el frijol, el girasol, etc. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos dando ejemplos de las especies en la cual ellos son muy habituantes a infectar. Otro patógeno del rango amplio que lo estamos tomando como un ejemplo es el Rhizoctonia solani. Este se enfoca principalmente a diversos cultivos. ¿Qué tipo de cultivos ataca este patógeno? Sus principales cultivos son el arroz, la papa, la soya y el algodón. Estos son los principales especies y cultivos en la que atacan este tipo de patógenos. Otro punto que hablaremos es la importancia del rango de hospedantes. ¿Qué es esto? En manejos de cultivo es el que permite diseñar rotaciones que eviten hospedar al mismo patógeno. En cuarentena agrícola ayuda a regular la entrada de plantas y semillas que pueden transportar patógenos. Otro punto sería la resistencia genética, que es la que orienta el desarrollo de variedades resistentes frente a patógenos específicos. Otro es la epidemiología, que es un patógeno con rango amplio, tiene más oportunidades de dispersarse por sí mismo. Como bien estamos hablando, estos son los tipos de rangos que ocupan los patógenos. El otro punto que hablaremos es el estado de desarrollo de una enfermedad. Al igual que en los otros puntos, estaremos desglosando la manera en la que esta enfermedad se desarrolla. ¿Qué es el desarrollo de una enfermedad? Es el estado de desarrollo de una enfermedad en las plantas. Esto hace referencia a las etapas o fases
por la que pasa el proceso patológico, desde el momento en el que el patógeno entra en contacto con la planta hasta que se manifiestan los síntomas y se establece la enfermedad. Aquí igual hablaremos de las etapas principales del desarrollo de una enfermedad. La primera sería la inoculación. ¿Qué es la inoculación? El primer contacto del patógeno con el hospedador. Aquí igual les daremos puntos de cómo se van desarrollando las etapas. En este caso, la inoculación, uno de sus desarrollos es que puede ocurrir a través de hóspedas, bacterias, viriones o nematodos que llegan a la superficie de la planta. Un ejemplo de esto sería las hóspedas de Pousinia, que son depositadas sobre hojas de trigo. Otro estado de una enfermedad es la penetración, que es cuando el patógeno entra en los tejidos de la planta mediante heridas, estomas o directamente perforando la cutícula. ¿Qué quiere decir? Que esta enfermedad se puede integrar a la planta a través de heridas, ya sea heridas, estomas o directamente perforándola, que es lo que nos aparece aquí. La otra etapa del desarrollo de la enfermedad es la infección o establecimiento. Es cuando el patógeno logra instalarse y multiplicarse dentro de la planta. Otro punto de esto es que en esta fase se puede ser aparente con síntomas o latente sin síntomas aún. ¿Qué nos quiere decir esto? Que puede haber una infección en la planta, pero que puede tener dos tipos de fases. Una fase es la aparente, que es en la cual la planta presenta síntomas y da a ver que está sufriendo de una enfermedad. Y si la planta es latente, la enfermedad son sin síntomas aún. ¿Qué nos quiere decir eso? Que puede que la planta ya esté infectada, más sin embargo no lo va a expresar o no va a tener medidas que nos digan que la planta ya está infectada y pues no sabremos descubrirlo. ¿Por qué? Porque la planta no presentará ningún síntoma. Un ejemplo de esto son las bacterias de Xanthomonas, que son los que colonizan los vasos cilemáticos. Esto es las etapas por las que pasa un desarrollo de una enfermedad. Otra etapa es la incubación. ¿Qué es esto? Es el tiempo entre la infección y la aparición de los primeros síntomas visibles. Otro es la varía según el patógeno, el hospedero y las condiciones ambientales. Un ejemplo de esto es el tizón de la papa, que puede tardar de 3 a 10 días en mostrar manchas floreales. ¿Qué es una mancha floreal? Es que la planta presenta un tono de color no adecuado con lo que es. Un ejemplo serían, no sé si tú ves crecer una planta de color amarillo, vas a ver como tipos de manchitas que no van adecuado a su tipo de color. Esto es lo que nos quiere decir y expresar cuando se tiene manchas foliares. Otro síntoma y desarrollo de la enfermedad. Se manifiestan los daños visibles. ¿Cómo se van a manifestar en la planta? A través de manchas, necrosis, marchitez, pudrición, mosaico, deformaciones. Un ejemplo sería agallas en raíces por nematodos. Y la última etapa es la diseminación. ¿Qué es esto? Es cuando el patógeno produce estructuras de dispersión. ¿Qué son estas estructuras de dispersión?
las esporas, zoósperas, las bacterias y las partículas virales, que permiten infectar a nuevas plantas. Es decir, que a través de esporas, zoosporas y bacterias y partículas virales, esto hace y permite infectar a nuevas plantas, aparte de la que ya tienen infectada, como que se van expandiendo a través de este tipo de menciones que habíamos hecho, como lo son las esporas, zoósperas, las bacterias y las partículas virales. Un ejemplo es las esporas de roya, que son transportadas por el viento. Es decir, que estas esporas viene el viento, la sopla, la quita del lugar donde estaban, cae en otra planta y con esto tiene para poder infectarla. O sea, se mueven a través del aire porque son esporas y son muy diminutivas y al momento de llegar al aire, como no son pesadas, pues se los lleva y si llegan a caer en otra planta, pueden infectarlas, ya que, como bien habíamos hablado, estas son una de las principales estructuras de dispersión que tiene esto para poder infectar a nuevas plantas. El otro punto que hablaremos es la infección y daños en las plantas. El proceso de infección es el momento clave en el que un patógeno no solo entra en contacto con la planta, sino que logra establecerse y multiplicarse en sus tejidos, ocasionando alteraciones visibles o invisibles que conocemos como daños. Aquí igual les explicaré de los daños que hace a las plantas. Uno es la infección en plantas. ¿Qué es? Aquí igual les hablaremos que qué ocurre cuando es en varias fases. O sea, les explicaremos los diferentes tipos de fases que tiene esta infección. La primera es la penetración. ¿Qué es esto? Ingreso del patógeno, como bien lo habíamos dicho antes, por heridas, estomas y dátodos o directamente a través de la cutícula. Un ejemplo de esto es el Coledotrichum anthracnosis, que su función es penetrar con apresorios en hojas y frutos. Otra parte de la infección de las plantas es la colonización. Es cuando el patógeno se desarrolla y se multiplica dentro de los tejidos vegetales. Un ejemplo de esto sería el Fusarium oxyporum, que su función es colonizar los vasos del xilema. Otra etapa de esto es la compatibilidad o incompatibilidad, que nos quiere decir que si el hospedero es susceptible, la infección progresa. Si es resistencia, activa defensas y limita el patógeno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si el hospedero en la cual esta infección se quiere meter, que sería en la planta, si es susceptible a este tipo de infecciones, pues la infección progresa, o sea, se instala y avanza normalmente y empiezan todas las etapas que les había mencionado. Más sin embargo, si la planta es resistente, activa defensas y limita el patógeno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no los deja avanzar, ya que la misma planta activa sus defensas y esto nos da como resultado que el patógeno no tenga acceso a él muy rápidamente. Y al igual que el patógeno, se ve muy limitado. ¿Por qué? Porque la planta ya es resistente a este tipo de cosas y naturalmente activa sus defensas. Lo otro que hablaremos son de los daños causados en la planta y en cómo puede manifestarse, que son en dos formas. La primera son daños directos, visibles como síntomas. ¿Qué son estos? La necrosis. ¿Qué es la necrosis? La necrosis es cuando hay muerte de tejidos. Esto se da en tizón en hojas de papa. ¿Por cuál? Por el patógeno
Pitopora infestas. El otro es la marchitez. ¿Qué es la marchitez? Cuando hay el bloqueo vascular por Ralstonia solanarum, que esto es el patógeno que la afecta. Los tumores o agallas son inducidos por nematodos. ¿Cuál es el nemátodo que lo hace? El Meloidogine spp. Otro daño que es directo, como bien habíamos dicho, que es visible, son las pudriciones. Las pudriciones son causadas por hongos como Riposus o Botrytis. Otro son los mosaicos y deformaciones. ¿Qué son estos? Estos mosaicos y deformaciones son producidos por virus TMB, virus del mosaico del pepino. Daños indirectos fisiológicos. ¿Qué son? Son la reducción de la fotosíntesis, clorosis o manchas. Pérdida de agua y nutrientes. ¿Qué son? Lesiones en raíces y xilema. Alteración del crecimiento. El ejemplo sería enanismo y deformaciones. Disminución en la cantidad y disminuciones en la calidad y cantidad de frutos y semillas. Lo de los daños indirectos fisiológicos nos habla que la planta presenta este tipo de síntomas, como lo son clorosis, manchas, lesiones en raíces, en xilema, enanismo, deformaciones de la planta y que su producción no es la misma ni es la misma calidad que se esperaba. Ejemplos claros, aquí daremos ejemplos de lo que pasa. En el maíz, Ustilago maidis, carbón de maíz, forma tumores en mazorcas. Otro ejemplo es en el tomate, Meloidogine incógnita. Generan gallas que impiden la absorción de nutrientes. Otro ejemplo son en cítricos, Xanthomonas citri. Produce cangros en hojas y frutos, reduciendo su producción comercial. Aquí hablamos de los daños que le causa a la planta y dimos ejemplos en cultivos que principalmente son afectados. El otro punto que hablaremos es el efecto de los patógenos en las funciones de las plantas. Cuando un patógeno infecta una planta, no solo causa síntomas visibles, sino que también interfiere con sus funciones fisiológicas y bioquímicas, afectando el crecimiento, el rendimiento y la calidad del cultivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando los efectos son visibles, interfiere con la función fisiológica y química de la planta. Esto quiere decir que nosotros notaremos que se está afectando la planta. ¿Cómo lo notaremos? A través de su crecimiento, ya que veremos que su crecimiento no es normal de la planta o no crece como uno lo esperaba y fuera su forma natural. Otra es el rendimiento. Esto quiere decir que puede que no tengan los mismos, ya que un patógeno está infectando la planta y esta planta empieza a infectar a las demás. Esto nos lleva a que no tengamos un buen rendimiento y calidad del cultivo. Calidad del cultivo, queremos dar a entender que la planta simplemente no va a dar lo que uno esperaba. Otra cosa, hablaremos de esto, son los principales efectos sobre las funciones de las plantas. La fotosíntesis. Los patógenos producen clorosis, amarillamiento o necrosis, muerte celular. ¿Dónde lo producen mayormente? En hojas, reduciendo la capacidad de captar energía solar. ¿Qué quiere decir esto la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso por la cual las plantas se alimentan a través de los rayos del sol. Y lo que hacen estos patógenos es producir amarillamiento o necrosis.
que la necrosis sería la muerte celular. Esto deriva de que tanto las hojas como las plantas pierdan la capacidad que tenían de captar la energía solar. ¿Qué quiere decir esto? Que no reciben la suficiente energía que deberían de obtener. ¿Por qué? Porque ya han sido infectadas por los patógenos y estos patógenos hacen que la planta no pueda captar bien la energía solar. Un ejemplo es el virus del mosaico del tabaco, TMB, que causa mosaicos y manchas que disminuyen la fotosíntesis. Como bien lo habíamos dicho, la fotosíntesis es algo esencial para las plantas, ya que en la cual, a través de los rayos del sol, es con la que se alimentan. Y como bien aquí lo vemos, una causa de mosaico y manchas que disminuyen la fotosíntesis, esto quiere decir que ya no absorben la energía que es la adecuada para su función. Otro es la respiración, que es que algunas infecciones aumentan el consumo de energía de la planta porque está activa en mecanismos de defensas. Un ejemplo son las infecciones por Botrytis cinerea, incrementan la respiración en tejidos dañados. Otro es el transporte de agua y nutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que los patógenos que colonizan el xilema obstruyen el flujo de agua. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que el agua no llega con la capacidad que debería de llegar al xilema, a la planta. ¿Por qué? Porque hay un xilema obstruyendo el flujo de agua y al haber una obstrucción no llega lo que se debería y esto afecta principalmente a la planta. Un ejemplo es el Fusarium oxyporum, que es la marchitez vascular. Otros bloquean el floema, interfiriendo en el transporte de azúcares. Un ejemplo de esto sería el Candidatus liberibacter asiaticus. En esto infecta principalmente en cítricos. Absorción de nutrientes. Es cuando los patógenos en raíces reducen la absorción de agua y minerales. ¿Esto qué quiere decir? Nos quiere dar a entender que la raíz no absorbe lo suficientemente lo adecuado para su completamente función. ¿Por qué? Porque los patógenos reducen esa absorción de agua y minerales y esto nos lleva a que la planta se vea afectada y la raíz, ya que no recibe la cantidad esencial para poder seguir desarrollándose naturalmente. Un ejemplo serían los nemátodos Melorhizochni spp, que deforman raíces y limitan su función. Otro es la síntesis y regulación hormonal. Es cuando algunos patógenos alteran los niveles de hormonas vegetales provocando crecimiento normal. Un ejemplo sería Ustilago maidis, carbón de maíz, que genera tumores por desbalance hormonal. Otro punto que hablaremos es de la integridad estructural. Es cuando los patógenos liberan enzimas que degradan pared celular, celulosas y pectinasas, debilitando los tejidos. Un ejemplo sería la Erwinia carotovora, que causa pudriciones blandas. Y el último punto del que hablaremos es, la consecuencia de generales en la planta. Pérdida. ¿Qué son? ¿Qué son estas consecuencias generales en la planta? Son la pérdida de vigor y productividad, reducción en calidad y cantidad de frutos y semillas. Y el último sería la muerte de la planta en casos severos. Bueno, muchas gracias. Espero eh, les haya gustado esta exposición. Esta fue una exposición de parte de fitopatología y